La pesada puerta de roble macizo no se limitó a abrirse, sino que estalló hacia el interior. Astillas de pino envejecido y trozos de yeso quedaron suspendidos en el aire como confeti, atravesados por los cegadores haces de luz blanca de linternas tácticas de grado militar. Liderando la carga iba un hombre al que los bajos fondos conocen solo como víbora, un líder mercenario que cobra cifras de 6 ceros por hacer desaparecer los problemas corporativos. Irrumpió en mi salón con el arma en alto, la adrenalina disparada, esperando encontrar a una ocupa aterrorizada y acurrucada en un rincón, pero en su lugar, me encontró a mí. Yo estaba sentada en el sillón de orejas junto a la chimenea, con la única luz en la habitación proveniente de las brasas moribundas y el brillo frío del aceite de armas. No grité, no me inmuté, simplemente deslicé el cerrojo en el receptor de mi rifle de francotirador Cheitak M200 Intervention y lo monté con un chasquido metálico que resonó más fuerte que sus gritos. Víbora se quedó helado, completamente inmóvil. El haz de su linterna vaciló, bajando de mi cara al parche pegado con velcro en mi chaqueta táctica, una calavera alada con un halo, la insignia de la unidad Valkyria. Detrás de sus gafas balísticas, vi cómo sus ojos se abrían con un terror que trascendía el entrenamiento profesional. No disparó, no avanzó, simplemente gritó una frase que no se había usado desde los fallidos operativos encubiertos en Europa del Este. Adati Kali al suelo, rugió con la voz quebrada: abortar, no entablar combate, moveos. No se limitó a retirarse, sino que empujó físicamente a su propio hombre de punta hacia la nieve, cayendo sobre la barandilla del porche en un intento desesperado por salir de mi línea de visión. Mi primo Julián, el niño de oro de la familia y tiburón corporativo residente, había pagado 20.000 euros por ese equipo de extracción, pensando que estaba contratando un instrumento contundente para aplastar una molestia, creyendo que pagaba para desalojar a una pariente desempleada y obstinada, sin tener ni idea de que acababa de ordenar un golpe contra el único activo de nivel 1 en el hemisferio occidental autorizado para operar con estatus fantasma. Para entender cómo una tranquila tarde de invierno en la sierra se convirtió en una extracción paramilitar, tenemos que retroceder 3 días hasta la lectura del testamento de mi abuelo. La tensión en el despacho del notario en Madrid era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Julián, un hombre que creía que el patrimonio neto era la única medida del valor humano, estaba allí sentado golpeando el suelo con sus mocasines italianos, gastando mentalmente la herencia. Cuando el notario anunció que la vieja cabaña aislada en la cresta de la montaña, una propiedad sin valor urbanístico comercial, me la dejaban a mí, la habitación se quedó en silencio. Para ellos yo era solo Elena, la oveja negra que desaparecía durante meses para encontrarse a sí misma, y nunca mantenía un trabajo real. Julián me acorraló en el aparcamiento después, mirándome de arriba a abajo con desprecio hacia mis pantalones cargo reforzados y mi chaqueta impermeable, llamándolo linda ropita de senderismo, aunque yo lo llamaba ropa de reconocimiento estándar, pero no le corregí. Se inclinó cerca oliendo a colonia cara y confianza inmerecida, y siseó: voy a urbanizar ese terreno, Elena, vete antes del viernes o haré que te echen, y no uso a la Guardia Civil, tardan demasiado. En el mundo curado y de alto brillo de mi familia, el silencio se trataba como una enfermedad y yo era la paciente que se negaba a ser curada. Para mis tías y tíos mi vida era un vacío decepcionante, un espacio en blanco donde debería haber habido una carrera y un marido. A mi primo Julián, el indiscutible favorito de la familia que llevaba su carisma como un escudo, le encantaba llenar ese silencio con teorías sobre mis fracasos porque yo no tenía perfil de LinkedIn, porque no publicaba fotos de brunches en Instagram, y porque desaparecía en el monte durante 9 meses seguidos. Habían construido una narrativa condescendiente y cómoda para mí. No era una persona privada, estaba perdida, no era una profesional, era una vagabunda. Se convirtió en una broma recurrente en las reuniones familiares, esas a las que rara vez asistía, que probablemente yo era monitora de campamento o guarda forestal, y lo decían con esa sonrisa de lástima que se le da a un niño que no sigue el ritmo de la clase. Ay, a Elena simplemente le encanta la naturaleza, suspiraba mi madre, disculpándose por mi ausencia como si fuera un defecto social. Veían mis manos callosas y asumían trabajo manual, veían mis mochilas tácticas y asumían que estaba haciendo el Camino de Santiago con presupuesto bajo, y nunca les corregí. No podía decirles que mientras Julián cerraba tratos inmobiliarios en el Paseo de la Castellana, yo estaba tumbada boca abajo en un pozo de barro helado en Europa del Este, esperando a que un señor de la guerra saliera a un balcón. Pero Julián llevó la narrativa más lejos. No solo pensaba que yo era una fracasada, necesitaba que lo fuera para validar su propio éxito.
Me enteré más tarde a través de los cotilleos de primos comprensivos, de lo que le dijo a la familia después de leer el testamento. Estaba bebiendo su whisky caro presidiendo la sala de estar, y se rió con ese sonido fuerte y bullicioso que siempre exigía atención. Probablemente esté cocinando metanfetamina ahí arriba, había dicho agitando el líquido ámbar en su vaso. Honestamente, le estoy haciendo un favor a la familia echándola, está ocupando una chabola, es vergonzoso. Y la peor parte no fue la mentira, fue que las tías y los tíos asintieron, chocaron sus copas de vino y acordaron que Julián estaba siendo proactivo. Si hubieran podido ver el interior de esa cabaña, la disonancia cognitiva podría haberles provocado un infarto. El espacio que Julián llamaba chabola era, en mi realidad, una base de operaciones avanzada temporal. No había venido aquí a cocinar drogas. Había venido a descomprimirme después de una operación encubierta de 9 meses que me había dejado los nervios fritos y el alma un poco desgastada. La cabaña estaba oscura, olía a pino y aceite de armas, despojada de todo lo innecesario. No miraba la estética rústica, evaluaba la arquitectura a través de la lente de la supervivencia. Mis ojos no veían una entrada acogedora, veía un embudo fatal, un camino estrecho donde un intruso está expuesto y vulnerable. Noté la pesada mesa de roble no como mueble, sino como cobertura dura, y me movía por el espacio con una fatiga que llegaba hasta los huesos, mi mente calculando automáticamente posiciones de defensa donde podría estar protegida del fuego enemigo mientras mantenía una línea de visión. Era una forma agotadora de vivir, incapaz de apagar el software de evaluación de amenazas que se ejecutaba en mi cerebro, pero era la única razón por la que seguía viva. Comprobé las líneas de visión del perímetro calculando la trayectoria balística desde la cresta hasta el porche delantero. Solo quería dormir, quería apagar la parte de mí que sabía exactamente cuánta presión se necesitaba para romper una tráquea humana y simplemente ser Elena, pero mi teléfono vibró en la mesa rompiendo el silencio. Era un mensaje de texto de Julián. Último aviso, mis chicos son profesionales, no hagas que esto se ponga feo. Miré la pantalla, la luz azul iluminando las cicatrices de mis nudillos. Él pensaba que era el depredador aquí, pensaba que su dinero le había comprado una manada de lobos, sin darse cuenta de que estaba enviando perros domésticos a cazar a un tigre. No sentí ira, sentí una claridad fría y distinta. Escribí una sola línea, mi pulgar flotando sobre el botón de enviar mientras sopesaba las consecuencias. Revisa las ROE antes de comprometer activos, Julián. Su respuesta llegó segundos después. Jajaja, Elena la inglesa, haz las maletas. Se rió de ello como si fuera un galimatías, como el desvarío incoherente de una prima desempleada y desesperada. No sabía que ROE significaba reglas de enfrentamiento, y ciertamente no sabía que al ignorarlo, acababa de autorizar un nivel de fuerza que no podía comprender. La primera señal no fue un golpe en la puerta, sino un zumbido mecánico bajo que flotaba sobre la línea de árboles. Miré hacia arriba para ver un dron cuadricóptero flotando justo más allá de la luz del porche, con la lente de su cámara pivotando como el ojo de un cíclope buscando presa. Julián era torpe, pero estaba comprometido. En lugar de retirarme a las sombras o correr las cortinas como una víctima asustada, salí al porche y miré directamente a la lente. Quería que me vieran, quería que pensaran que era solo una mujer curiosa preguntándose qué era ese ruido, completamente inconsciente de que estaba siendo cazada. Volví a entrar y saqué mi óptica térmica del estuche rígido, escaneando el camino de tierra serpenteante que conducía a la propiedad. A través de la pantalla monocromática, las firmas de calor de 2 todoterrenos negros brillaban intensamente contra el suelo helado, moviéndose en una columna táctica escalonada que gritaba entrenamiento militar. Estos no eran matones contratados en un bar de mala muerte, el espaciado era demasiado disciplinado. Reconocí la formación inmediatamente como la firma de Black Tusk Security, una compañía militar privada con personal expulsado con deshonor que alquilaba su violencia al mejor postor. Julián no solo había enviado seguridad privada, había enviado un escuadrón de asalto. Me acerqué a mi bolsa de comunicaciones segura y saqué un teléfono satelital, evitando por completo las torres de telefonía locales, y marqué un número que no existe en ningún directorio público. El general de brigada Hierro, un oficial al mando canoso que reconoció mi brillantez mucho antes de que mi familia me descartara, descolgó al primer tono. Tengo hostiles en el perímetro, dije con voz plana y desprovista del pánico con el que contaba Julián, suelo nacional, solicitando permiso para actuar con contundencia si irrumpen. El general no pidió detalles, sabía que yo no exageraba las amenazas. Tienes luz verde para la autodefensa, Valquiria, respondió con la voz ronca por el sueño.
pero trata de no dejar un desastre para el forense. Terminé la llamada y coloqué el teléfono suavemente sobre la repisa de la chimenea, luego hice algo que habría parecido una locura para cualquiera que mirara desde fuera. Caminé hacia la puerta principal y desbloqueé audiblemente el cerrojo, fui a la cocina. Herví agua y preparé una taza fresca de té Earl Grey, con el vapor elevándose en el aire frío. Llevé la taza al sillón frente a la entrada, me senté y apoyé el rifle en mi regazo. No me estaba escondiendo en el armario ni atrincherando el dormitorio, yo era el rey en el tablero de ajedrez, simplemente esperando a que los peones hicieran su movimiento. El silencio que siguió al destrozo de mi puerta principal fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Víbora estaba allí con el haz de su linterna temblando en mi cara, y en esa fracción de segundo la dinámica de toda la habitación cambió, vi el momento exacto en que su cerebro procesó el parche en mi hombro, la calavera alada que susurraba muerte en los círculos que él más temía. No solo gritó el código, lo expulsó como un hombre que ve una granada aterrizar a sus pies. Gadati Kali bramó con una voz quebrada por un terror que ningún equipo táctico podía ocultar. Era el código de abortar para una misión suicida, una orden para huir antes de que la parca se diera cuenta. Sus hombres no se retiraron como soldados disciplinados, retrocedieron atropelladamente como niños que se despiertan de una pesadilla, tropezando con las botas de los otros para escapar del embudo fatal de mi entrada. Conocían la leyenda mejor que mi propia familia. Para ellos, si Valkyria Zero estaba sentada tranquilamente en una silla con un rifle, la casa no era solo una casa, era una caja de muerte llena de trampas. Yo no había puesto ni un solo explosivo, solo quería beber mi té en paz, pero el miedo a mi reputación era un disuasivo mucho más mortal que cualquier cable trampa que pudiera haber tendido. Entonces llegó Julián. Mi primo, el hombre que había pasado 30 años mirándome por encima del hombro, subió furioso por el camino de entrada pasando junto al equipo táctico en retirada. Verlo allí con la cara roja y envuelto en un abrigo de cachemira que costaba más que mi primer coche, desencadenó una cascada de recuerdos que creía haber enterrado. Le recordé burlándose de mi vestido de graduación de segunda mano, riéndose cuando no pude permitirme el viaje de fin de curso, recordé la forma en que me miró en el funeral, como si fuera una mancha en el retrato familiar. Lucía igual ahora, envuelto en arrogancia, gritando a asesinos armados como si fueran personal del hotel que había estropeado su servicio de habitaciones. ¿Qué estáis haciendo?, gritó, agarrando a un mercenario que huía por el brazo. Es una sola chica, volved ahí dentro y sacadla a rastras, os he pagado. Se detuvo porque de repente estaba en el aire. Víbora no tenía tiempo para relaciones con clientes o explicaciones educadas, agarró a Julián por las solapas de su abrigo y lo golpeó con fuerza contra el capó del todoterreno principal. El metal gimió bajo el impacto, un sonido violento que finalmente atravesó la gruesa capa de arrogancia de Julián. Dijiste que era una ocupa, rugió Víbora con saliva volando a la cara de Julián, y los ojos salvajes detrás de sus gafas. ¿No nos dijiste que era la muerte blanca? Julián parpadeó, su confusión palpable mientras luchaba por recuperar el aliento. Es solo mi prima Elena, tartamudeó sonando tan pequeño, tan patético. Ella es una. Es una nadie. Ese es el designador de objetivo Valkyria, interrumpió Víbora sacudiéndolo como a una muñeca de trapo para que las palabras se pegaran. La vi hacer un disparo desde 3 kilómetros en Kabul. Perdimos 3 equipos tratando de encontrarla y tú nos enviaste a llamar a su puerta principal. Si ella quisiera que estuvieras muerto, ya lo estarías antes de poner el coche en punto muerto. Víbora lo empujó con disgusto, indicándole a su conductor que arrancara el motor. La realidad golpeó a Julián entonces, un golpe físico más duro que el choque contra el coche. Miró de los mercenarios al contorno oscuro de la cabaña, su mundo fracturándose. Decidí que era hora de hacer acto de presencia. Durante años había entrado en las reuniones familiares con la cabeza baja, preparándome para los comentarios sobre mi estilo de vida, me había hecho pequeña para encajar en la diminuta caja que me asignaron, pero esta noche, en este porche, yo no era pequeña. Salí a la luz, el Cheitak Intervention descansando tranquilo en una mano, el cañón apuntando con seguridad al suelo, pero la amenaza implícita en mi postura. Los mercenarios se congelaron una última vez, con las manos visibles mostrándome que se iban. No grité, no necesité levantar la voz para ser escuchada sobre el viento, usé la voz de mando, un tono entrenado para cortar el ruido del combate y el pánico. Julián, dije suavemente y el nombre quedó suspendido en el aire frío como una sentencia, acabas de cometer un delito grave contra la seguridad nacional al contratar una fuerza paramilitar no sancionada en suelo español.
Lo vi tratar de formar palabras, tratar de encontrar la fanfarronería que lo había protegido toda su vida, pero no encontró nada. Además, añadí gesticulando vagamente con la boca del rifle hacia sus pies, estás pisando mi césped. Los mercenarios no esperaron un reembolso, los neumáticos patinaron sobre el hielo mientras los todoterrenos salían chillando, dando marcha atrás por el camino de entrada a velocidades peligrosas para alejarse de la mujer en el porche. Dejaron a Julián allí solo en la nieve, iluminado únicamente por la luz del porche que había venido a extinguir. Me miró tiritando no por el frío sino por la repentina y aplastante comprensión de que la prima de la que se había burlado, la niña invisible que había intentado borrar, tenía su vida en sus manos. Mi padre había pasado toda mi vida enseñándome la importancia del rango, al final, solo hicieron falta 6 palabras para que él finalmente aprendiera quién tenía mayor rango. Lo dejé estar allí durante 5 minutos, congelándose en la nieve que pagó para poseer, y no dije una palabra más sobre el césped. Volví a entrar y usé mi teléfono satelital de nuevo, esta vez llamando al ayudante del general Hierro, no para apoyo táctico sino para limpieza, para contención burocrática. No quería a la policía local, o a la Guardia Civil a la que el dinero de Julián pudiera influir, quería a la policía militar, el sistema que solo respeta el código y el protocolo. Cuando la unidad de la policía militar llegó en sus vehículos tácticos sin marcar, liderada por un coronel en uniforme de campaña impecable, Julián finalmente se dio cuenta de que estaba tratando con un mundo mucho más allá de sus contratos inmobiliarios. Ni siquiera le leyeron sus derechos convencionales, usaron el equivalente del Código Penal Militar, arrestándolo por conspiración para cometer terrorismo doméstico basado en las armas ilegales que la compañía militar privada había traído a través de las fronteras autonómicas. La peor parte para Julián, sin embargo, no fue el arresto, fue la audiencia. Mis padres, mis tías y la madre de Julián aparecieron 1 hora más tarde, habiendo conducido frenéticamente después de recibir el último mensaje de texto aterrorizado y confuso de Julián. Inmediatamente lanzaron su narrativa familiar, chillando sobre derechos de propiedad y justicia. Esto es un malentendido, gritaban, era una broma, ella es solo una ocupa. El general de brigada Hierro, que había volado en helicóptero tan pronto como la policía militar confirmó mi identificación, dio un paso adelante y los silenció con una sola mirada gélida. Se quedó allí un hombre canoso construido de granito y décadas de mando, y entregó la verdad. Explicó en una jerga militar atrozmente educada que la comandante Elena Valkyria usó mi designación completa, era un activo de nivel 1 operando bajo estatus de protección. Señaló que su rango, su autorización y su autoridad superaban a todos los civiles, abogados y miembros de juntas corporativas que hubieran conocido jamás. Cada vez que mi madre, una mujer que siempre exigía que fuera más social y presentable, intentaba intervenir, el general simplemente se refería a ella como señora, y continuaba enumerando mis logros clasificados en términos higienizados pero inconfundibles. Fue el momento más satisfactorio de mi vida, estar allí y ver cómo la verdad finalmente los golpeaba, recordando cada vez que habían descartado mi dolor como demasiado dramático. Julián fue acusado a nivel federal por delitos contra la seguridad del Estado. Su dinero, que siempre había sido su escudo, no podía comprar su salida de este sistema que veía su crimen como una amenaza a la seguridad nacional, no solo una disputa de propiedad. Fue a una prisión de alta seguridad. La familia, todavía tratando de intervenir en su nombre, se encontró con documentos oficiales, una orden de alejamiento respaldada por el ejército que les prohibía acercarse a la propiedad. No fue venganza, fue el sistema imponiendo consecuencias. Pasaron 6 meses, la cabaña estaba terminada, la había renovado no como una fortaleza, sino como un santuario. Los cables y las defensas seguían allí, algunos hábitos son difíciles de romper pero los muebles eran cálidos, la biblioteca estaba surtida y la chimenea siempre tenía fuego. Ya no era solo un hogar para mí, estaba dirigiendo un programa de transición pequeño, tranquilo y fuera de los registros para otros veteranos que necesitaban un lugar para descomprimirse del servicio de operaciones encubiertas. Finalmente estaba construyendo una comunidad basada en el respeto mutuo y la capacidad compartida, no en la obligación disfuncional. Había cambiado a la familia que me despreciaba por los compañeros profesionales que entendían mi valor. Una diferencia profunda. Entonces llegó la carta, un sobreoficial delgado con matasellos de una penitenciaría. Era de Julián. Naturalmente no se disculpaba por los mercenarios, las amenazas o los años de menosprecio, suplicaba una referencia de carácter, escribiendo que necesitaba mi influencia familiar para acortar su sentencia. Todavía no podía verme como otra cosa que un medio para un fin,
un recurso para ser explotado. Releí la parte donde me llamaba, querida prima, y coloqué la carta suavemente en el fuego, viendo cómo el papel se curvaba en humo. No sentí rabia ni satisfacción, no sentí nada, solo el desapego tranquilo que viene al darse cuenta de que tu paz ya no depende de las personas que te rompieron. Había pasado toda mi vida tratando de ganar su escasa aprobación, ahora había ganado algo mucho más valioso: silencio. Mi primo pensaba que el poder se trataba de quien podía gritar más fuerte o firmar el cheque más grande. Aprendió por las malas que el poder real es la capacidad de sentarse tranquilamente en una habitación sabiendo que si llega la violencia, eres el único que saldrá caminando.